vuelvo a vos y vuelvo a temas vacunas y otras cosas que nos quedan en el tintero. Nos metemos directamente con el tema de la deuda, ¿sí? Vamos, ahí estamos. La estafa de la deuda. La estafa de la deuda. Te voy a contar. Mirá, presta atención, ya sé que es domingo a la noche, pero presta atención porque esto es muy importante para entender qué es lo que está pasando y para que no nos vuelva a pasar nunca más allá de qué vamos a hacer en esta oportunidad. Avancemos, dale, vamos rapidito, picadito, con la data. A ver, mirá el dólar ahí, pobre, estrangulado con las pulsas. Mirá, la deuda con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri acordó una deuda por 55.000 millones de dólares. Deuda que después no se logró generar absolutamente y los desembolsos terminaron siendo de 44.000 millones, porque al momento que asume el actual gobierno, Alberto Fernández le dice al Fondo Monetario, muchachos, gracias, hasta acá llegamos, no me sigan dando plata porque esto es imposible de devolver. Lo que hizo el gobierno anterior fue una locura, un acto por lo menos de irresponsabilidad absoluta en términos de la cantidad de plata que se pidió y el compromiso de devolverla en el corto plazo. Imposible, imposible. Ambas partes sabían que era imposible cuando lo acordaron, sin embargo, de manera irresponsable lo hicieron. No solo irresponsable, había intereses espurios por detrás del acuerdo. Pero avancemos con esto, entonces. Quédate con 44.000 millones de dólares. El Fondo Monetario le da a Argentina. Avancemos. A ver, ¿cómo sigue la cuestión? Así, fíjate. Qué linda banderita esa Argentina. El cronograma, muy linda, muy paqueta. El cronograma de pagos que acordó el gobierno de Macri, incumplible, era esto, fíjate, estos 4 años, este 2021 en el que estamos y los otros durante el gobierno de Alberto Fernández, el compromiso era que íbamos a pagar este año 3.826 millones de dólares, un montón de guita, impagable. Ahora, pará, el año que viene, 2022, 18.092 millones de dólares. Imposible, completamente imposible. En 2023, 19.186 millones y en 2024 un puchito más, casi 5.000 palos, 4.921 millones de dólares. Todo esto impagable, imposible para la Argentina con el nivel de reservas que tenemos, que nos dejó el gobierno anterior, con la generación de dólares que tiene la Argentina, complicada por la situación internacional, pero aún si esto no hubiera ocurrido, también imposible, impagable estos vencimientos concentrados en el corto plazo que tomó el gobierno de Macri. O sea, dijo, sí, dame la guita, dámela, que yo con esta guita le doy salida a mis amigos que vinieron acá y apostaron a la bicicleta financiera y en 4 años te la voy a devolver. ¿Seguro que me la vas a devolver? Sí, dijeron. Total, después el que venga que se haga cargo. Mirá, avancemos con la data del tema de la deuda. Lo más grave de todo esto, o una de las cosas de las más graves de todo esto, tiene que ver con lo siguiente. Fíjate, esto lo pasamos rápido, porque en un momento hubo un primer acuerdo y como no alcanzó, ¿sí?, se iban a desembolsar 15.000 millones y los otros 35.000 entre el 2018 y el 2022. Te decían, no, me la van a dar de a poco, incluso voy a recibir guita durante el gobierno que viene, te decían. Mentira, al rato esto se cayó, se cerró, no tuvo más nada que ver y apareció el acuerdo 2 que era, no, los 50.000 millones me los van a dar ahora, entre 2018 y 2019, y después 7.100 va a recibir el que viene, para dejar siempre la idea de que el que viene va a recibir algo. Mentira, no va a recibir nada. Lo importante es que querían desembolsar 50.000 palos entre 2018 y 2019. Avancemos rápidamente con la información. Mirá, para que entiendas, entendés la gravedad del asunto. Fíjate, si vos tomás entre 2016 y 2019, lo que se llama formación de activos externos, que en la jerga coloquial que todos utilizamos se llama fuga de capitales, dólares que salieron de la Argentina porque los enviaron al exterior, porque lo usaron para pagar deuda privada, para lo que sea, dólares que salieron de la Argentina, bueno, se fueron entre 2016 y 2019, todo el gobierno de Macri, 86.000 millones de dólares. 86.000 millones de dólares se fugaron, volaron, se fueron del país, se fueron del sistema financiero. Y si vos le ponés la lupa a este asunto y decís, che, entre mayo de 2018
que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario, y diciembre de 2019, que terminó el gobierno de Macri. O sea, mientras el Fondo Monetario empezó ya a darnos plata, ¿cuánto se fue por fuga de capitales? Según el balance del Banco Central, no es que te estoy contando un dato que inventé, según el balance del Banco Central, 45.100 millones de dólares. Durante este periodo, el Banco Central desembolsó 44.000 y se fueron automáticamente en el mismo periodo 45.100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda se tomó para financiar la fuga de capitales. Avancemos un poco más porque lo que te voy a contar cada vez se va tornando más grave. Fíjate, mirá, los dólares vuelan. Esta fuga tuvo un agravante, estuvo muy concentrada en pocas manos. ¿Qué quiero decirte con esto? Si vos mirás los primeros 100 agentes, vos agarrás la lista de fuga de capitales de ese periodo y mirás los primeros 100 tipos, digo tipos, pueden ser empresas, ¿no? Si tomás los primeros 100, las compras netas de dólares que hicieron estos 100 explican la salida de casi 25.000 millones de dólares, 24.679. 25.000 millones de dólares se fugaron 100 tipos. Y si haces un zoom, ponés la lupa un poco más cerca, vas a encontrar que 10 tipos, los primeros 10 de la lista, se fugaron 7.945 millones de dólares, casi 8.000 palos, 10 tipos, cerca de 1.000 millones de dólares por cabeza, y si vos te pones a mirar los nombres, muchos tienen vínculos muy estrechos con el gobierno anterior. Son grandes fortunas de la Argentina o empresas financieras de estas que juegan el juego el juego financiero, ¿no? De la bicicleta financiera, y que entraron al país, se subieron a la bicicleta que les propuso el gobierno y el entonces primer presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, para después darse vuelta, irse y llevarte las ganancias. Esas ganancias, ¿de dónde sacamos los dólares? De la deuda, que hoy debemos todos, que tenemos que ver cómo hacer para reestructurar, cómo hacer para pagar, mientras estos tipos ya la tienen afuera y gracias por todo. Por eso la querella criminal de la que habla el presidente y la responsabilidad de los funcionarios atrás de esto, porque el que está del otro lado es un vivo que hizo un negocio, se la llevó y allá la tiene y que está acostumbrado a hacerlo, pero necesitó un funcionario cómplice de este lado que le permitiera hacer esto que hizo. Avancemos con la información. Mirá, cada vez que avanzamos es más grave la cosa. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional, en el artículo 6 de su convenio constitutivo, el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional es como si fuera la Constitución Nacional para nosotros, para un país, ¿sí? Es ese reglamento original que se elaboró cuando tuvo nacimiento esta organización, que le da las pautas básicas, los pilares de cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que hacer. Fíjate, el artículo 6, que habla de traspaso de capital, dice explícitamente, no te voy a leer todo esto, pero dice que tiene que adoptar medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Acá, ¿a qué fin? A la fuga de capital. O sea, el fondo tiene que controlar que la plata que te presta no se vaya en fuga de capitales, que se quede ahí, que refuerce tu posición de reservas, que te fortalezca, que te permita defender el tipo de cambio, que te permita atender aspectos macroeconómicos, no que se lo lleve un grupo y lo fugue. Bueno, el Fondo Monetario Internacional incumplió el artículo 6 de su propio convenio constitutivo, ¿sí? Se lo pasó por ahí y permitió que esto ocurra viéndolo, porque esta es información pública la que te estoy contando. Lo miraron, hicieron la vista gorda y permitieron que ocurra. Avancemos un poco más para mostrar la gravedad de este asunto y las responsabilidades por detrás de esto. Primera, paréntesis, atrás de esto hay un fuerte perjuicio público. ¿Por qué? Además de por la carga de la deuda, porque en 2015, cuando el gobierno de Macri asume el gobierno, la deuda era del 52% del PBI, pero además el 36,4% eran dólares y el 16% en moneda nacional. Fíjate, en 2019, cuando deja el gobierno, la deuda pasó a ser del 90% del PBI,
del 52 al 90, casi que se duplica, y en moneda extranjera pasa de 36 a 70%, es decir, aumenta también casi al doble, o al doble literalmente, la carga de la deuda en moneda extranjera, en dólares, que ese es el gran problema que enfrenta una economía, porque tenés que generar esos dólares para pagar la deuda, no es tu propia moneda. Pero avancemos para ir al último punto, que es el detalle, uno de los detalles que hace que te muestra que atrás de esto hay responsabilidades muy serias. Fíjate, la cronología de la vuelta a la deuda fue que el 8 de mayo de 2018, prestá atención a las fechas, el 8 de mayo de 2018 sale Mauricio Macri, se para, da un pequeño discurso de algunos pocos minutos a la comunidad, a la sociedad, y dice: bueno, anuncio que acordamos un crédito. El Fondo Monetario, después de tantos años, vuelve a la Argentina y todavía estamos terminando de acordar los detalles. Nada más que eso. Nos anuncia que se había tomado la decisión de volver al organismo de crédito, al Fondo Monetario. El 7 de junio de 2018, Duhovne y Sturzenegger anuncian el monto y dicen: esto que dijo Macri hace un mes atrás fue así, tuvimos conversaciones, van a ser 50.000 millones de dólares. Avancemos, acordate, 8 de mayo, 7 de junio, avancemos. Fíjate cómo sigue esta película. El Fondo Monetario. A ver, ¿qué es lo que se violó? El 12 de junio, una vez que ya te habían contado cuál era el monto y lo habían anunciado, se firmó la carta de intención. La carta de intención es la formalidad entre el gobierno que pide el crédito, el organismo que lo da. La carta se firma y se fecha el 12 de junio. El mismo 12 de junio, Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, firma la carta. El 18 de junio, unos días después, Caputo, que en aquel momento, Toto Caputo, en aquel momento era ministro de Finanzas, después fue al Banco Central, pero en ese momento era ministro de Finanzas, firma la carta de intención con el Fondo Monetario. El 21 de junio, se inicia la carátula del expediente 2018-29772-791. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Y ahora sigo. En el Estado, si vos tenés que comprar hojas, una resma de hojas para la oficina y para que los empleados puedan imprimir, tenés que abrir un expediente administrativo, convocar a un proceso de licitación, hacerlo público, cumplir con una serie de protocolos administrativos que están por detrás de eso. No es que vos podés decir, agarrar la plata pública y decir: che, andá a la esquina y comprá esto. Hay procesos que deben cumplirse. Bueno, para comprar resma de hoja parece que lo tenés que cumplir, pero para endeudar a todos nosotros, endeudar al país en 50.000 millones de dólares, parece que no hace falta. Que basta la firma de un tipo que está en un momento ocupando un cargo y que se le dieron la gana de endeudarnos a todos por 50.000 millones, porque cuando firmaron, el expediente administrativo no estaba iniciado siquiera. Esta es la fecha de la carátula. El mismo 21 de junio que se abre ese expediente, es la fecha del informe del Banco Central. El Banco Central elabora un informe contando el endeudamiento, y al día siguiente, el 22 de junio, se da el dictamen jurídico del Banco Central. Eso que avala lo que ocurrió. El 22 de junio, exactamente 10 días después de que se firmó la carta de intención, a sola firma. ¿Viste cuando te dicen: venís acá un préstamo a sola firma? Bueno, estos fueron y a sola firma, sin siquiera un expediente administrativo que los respalde, no se endeudaron a todos en 50.000 palos, que terminaron por lo menos siendo 44.000. Gravísimo, gravísimo. Pero esta no es la única irregularidad. Hay más irregularidades. Y ahora mismo, después de un pequeño cortecito muy breve, tenemos ya sentada acá en el piso, ahí la podés ver, a Fernanda Vallejos, que es economista, que además es diputada nacional por el Frente de Todos, que armó un grupo de trabajo que ahora toma visibilidad a partir de las declaraciones del presidente en la apertura del día lunes, y esto que te comentaba y te mostraba al inicio del programa, de la querella criminal, pero que viene trabajando
Fernanda desde el Congreso de la Nación hace ya un tiempo y que da cuenta el trabajo que hicieron y varias denuncias que ahora nos va a contar de más irregularidades por detrás de este proceso de endeudamiento. Ya mismo me voy a hablar con ella. Quédate ahí en esto que es Hagamos